Sí, hermanos. Entonces decía, ¿no? Ahora, llegamos con Esteban, lo matan, al final de cuentas lo sentencian a la muerte, lo apedrean, y Pablo también fue el que estuvo presente cuando matan a Esteban, ¿sí? Si se acuerdan de esa parte. Sí, Y, aquí, perdón, aquí de Esteban, ujú, recordemos que fue uno de los 7 diáconos que escogieron. Esteban era uno de ellos. Entonces sí, y Pablo, que era Saulo, era un muchacho, que él fue el que vio. Pablo fue el que vio a Esteban cuando lo mataron. no, él estuvo seguramente de acuerdo, ¿no? Como, Sí, porque él podría haber sido del Sanedrín, ¿sí? Es decir, de esta como autoridad judía, ajá, de ancianos, ¿sí? sí. Y seguramente él también estuvo a favor de que lo mataran a Esteban, porque ya después vemos cómo Pablo empieza justamente también a perseguir a los seguidores de Cristo, ¿no? Ok. Sí, y son los dos, precisamente son los dos que vieron los cielos abiertos en el Nuevo Testamento. Ujú, sí, Bueno, sí, sí. aparte de Juan y todo, pero ellos en sí fueron los que vieron los cielos abiertos. Sí, 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 al final se habla de, justamente en el capítulo 7 como antes de morir dice que ve a Dios, ¿no? Ve a Dios, mira al cielo y lo ve. Sí, sí, sí. Y eso justamente es como un paralelo a también a lo que pasó con Jesús, ¿sí? También antes de morir, él empieza a decir, este, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero con Esteban, él no ve que Dios lo abandona. ¿Por qué? Porque ya todo ese abandono lo vivió Cristo y él ve a Dios. Bueno, o ve a los cielos, ve los cielos abiertos, como bien dice el hermano, y dice, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es lo que dice Esteban. Entonces, Son, son las palabras que repite de Jesús. exactamente, ¿no? Vemos cómo se va cumpliendo también lo que viven los cristianos con lo que vivió Cristo también, pero ya ellos ya no le tienen miedo a la muerte, ¿no? Esa es la diferencia de los creyentes. Ellos ya no temen a la muerte, ¿no? Porque la muerte es el pase de entrada a la presencia gloriosa del Padre, ¿no? Entonces, aunque incluso sean perseguidos y mueran perseguidos, pues no temen. Y eso, hermanos, hace que la iglesia comience a moverse. Ahí es cuando vemos la primera, después del capítulo 7 en adelante, vemos que la iglesia se mueve a Samaria. Ujú. Mueve hacia el norte, porque obviamente los empiezan a perseguir. ¿Sí? Y ahí vemos tres momentos claves, hermanos, con respecto a los gentiles. ¿Sí? Primero, la conversión de Pablo. Ujú. Es justamente, vemos como más o menos fueron 3 o 5 años después de la muerte de Jesús, cuando Pablo es llamado por Cristo. No sé si se recuerdan, él va camino hacia Damasco para seguir persiguiendo a más judíos o a más seguidores de Cristo, pero en el camino pues aparece Cristo, ¿sí? Aparece Cristo a él y lo llama para que, ¿se acuerdan la palabra que le dice Pablo, Jesús a Pablo es, ¿por qué me persigues? ¿No? O sea, el ataque a la iglesia es un ataque directo a Cristo. Está fuerte, ¿no? Entonces, ¿por qué me persigues? Y al final lo llama, ¿no? De ahí vamos a ver cómo Pablo se vuelve un elemento clave no solamente en Hechos, sino también a lo largo de todo el Nuevo Testamento, porque la mayoría de las cartas las escribe él. Ujú. De ahí vemos la conversión de Cornelio, ¿sí? Estos son tres puntos claves para hablar de cómo se le quiso compartir o cómo es la voluntad de Dios que se le comparta el Evangelio a los gentiles, hermanos. Los gentiles, recordando, estamos hablando de personas que no nacieron judías, no nacieron en Israel, no nacieron en Judá, ¿sí? No tienen ningún vínculo hebreo, son personas que de otras naciones que son paganas o tuvieron otra religión. Uh -huh. Entonces, a eso nos referimos con gentiles.
Y Pablo es el apóstol de los gentiles, él se dice a sí mismo el apóstol de los gentiles. Cornelio también es un gentil, un centurión romano, ¿sí? Y se le dedican 2 capítulos a su conversión. Uh-huh. ¿Alguien iba a hablar, hermanos? Porque prendió su micrófono. Creo que no, ¿verdad? Bueno, entonces, conversión de Cornelio. Conversión de Cornelio. De capítulo 10 al capítulo 11. Y recuerden que en ese pasaje, Cornelio, este centurión romano, dice que su casa y él fueron bautizados. ¿No? Es algo muy bonito cómo va expandiéndose el evangelio, y a partir de estos capítulos ya empieza a tener una dinámica más más lejana, ¿no? El evangelio. Después de ahí, Pablo junto con Bernabé llegan hasta Antioquía, ¿no? A mí me faltó una O, perdón, hermanos. Llegan hasta Antioquía, y es lo que vamos a ver en el capítulo 11 del 19 al 20. Uh-huh. Lo va a leer Azulita. Uh-huh. Okay, la palabra de Dios dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Uh-huh. Ya vieron, hermanos, entonces decían que primero estaban hablándole a los judíos, pero pues en el camino había griegos, y dice que también les empezaron a hablar, y se forma ahí una comunidad en Antioquía, ¿no? Antioquía ya es la capital de Siria. Uh-huh. En ese momento era la capital de Siria. Acuérdense, ahorita estamos viendo Jonás, ¿no? Con lo de Asiria. Ese es algo totalmente diferente. Asiria es otra nación diferente, y Siria es una nación también totalmente diferente, hermanos. Pero ahí en la capital, ahorita vamos a ver un mapa, hermanos, de cómo fueron los viajes misioneros, ¿sale? Entonces, antes de los viajes misioneros, hermanos, como ya decíamos, aquí voy a poner, si ven ahí la presentación, voy aquí a estar dibujando, ¿vale? Entonces, aquí es donde nace el cristianismo, ¿no? Que es Jerusalén. Uh-huh. De ahí dice que se van a Samaria, que es como por aquí arribita, justamente. De ahí se van a Damasco, porque es ahí donde justamente Pablo llega. Y de ahí llegan y se van hasta Antioquía, que es aquí donde están. Pablo es de aquí, de Tarso, ¿sí? Aquí en Asia Menor. Uh-huh. Entonces Pablo es de Tarso, Saulo de Tarso también se le conoce. Y este fue el primer recorrido, hermanos. Todavía no hay viajes misioneros, ¿eh? Todavía aquí no hay viajes misioneros. Pero aún así ya se está compartiendo la palabra a lo largo de toda la costa del Mediterráneo. Uh-huh. Y eso es algo bien padre, ¿no? Como incluso desde que antes que planee el hombre ya está compartiendo. Uh-huh. Y cómo Dios usa las persecuciones para compartir más el evangelio. ¿Sale? Entonces este es el primer como camino que lleva el evangelio hasta ese momento, hermanos, hasta el capítulo 11. Hasta el capítulo 11. ¿Sí? ¿Alguna duda, hermanos, de esto? ¿Duda? ¿Preguntas? Solamente quiero comentar algo. Sí, hermana. Este libro de los Hechos nos muestra el poder del Espíritu Santo uh-huh. a través de las vidas de todos los creyentes, y cómo utiliza los medios y la persecución para esparcir la palabra de Dios. Uh-huh. Solamente. Sí, exactamente. Aunque esa señalación está muy bien, hermana, porque aunque bien los apóstoles, los discípulos iban siendo impulsados por la persecución, hay que tener en cuenta que detrás está el Espíritu Santo también impulsando, moviendo a las personas para predicar el evangelio, ¿no? Como ya vemos aquí en el capítulo 11 que leyó Azul, no solamente predicaban a los judíos, ¿no? Sino también pues el Espíritu los movía para que también ya empezaran a predicar a los griegos. Ajá. Entonces vamos a ver el primer viaje misionero, hermanos. Uh-huh. Todos estos viajes misioneros, hermanos, así para el orden, ustedes lo pueden ver ahí en el libro que les pasé, en la carpeta de Drive. Pero vamos aquí a repasarlo, ¿no?
El primer viaje misionero, hermanos, empieza aquí, en Antioquía. Según lo que comenta el libro de los Hechos. De ahí se van hasta aquí, a Perge. Ahí es donde va teniendo el recorrido. Déjenme ver si lo puedo hacer más grande. ¿O sí? Sí. Uy. Ajá, entonces rojo, vamos a poner un rojo. Entonces aquí, ¿no? Así fue el recorrido. Llegaron aquí a Perge, estuvieron un tiempo, más o menos un ratito. De ahí se pasaron a Listra. ¿Sí? Lo estoy diciendo rápido, hermanos, porque realmente a lo largo de los capítulos lo dice con más detalle, pero lo voy a hacer rápido porque pues no nos da el tiempo, ¿verdad? Pero ya si ustedes leen Hechos así más detalladamente lo van a ver. De ahí se van de Listra aquí a Antioquía, y esta es otra Antioquía, hermanos, ¿sí? Antioquía de Pisidia, ¿sí? Para que no se confundan cuando vayan a leer su libro de Hechos. ¿Sí? Antioquía aquí, esta es la capital de Asiria, y esta es Antioquía, pero ya yendo hacia por donde está Galacia, ¿sí? Aquí está Galacia, por acá está Galacia, ¿sí? Y de ahí se van a Iconio, después a Derbe, y hasta ahí acaba el viaje misionero. Estos todavía no se fueron por aquí, ¿sí? Bueno, aquí en Chipre dicen que sí estaban llegando también algunos. Pero el orden o el plan fue así, primeramente, hermanos, ¿sí? Desde aquí en Antioquía, Perge, Listra y Derbe, lo que es en Asia Menor. Todo Asia Menor fue primeramente el primer viaje misionero. Aquí, como ya no encontré así para poder yo dibujarlo, pues aquí ya está más dibujado, ¿no? Lo encontré ya dibujado. Ese es el segundo viaje misionero, hermanos, de Pablo, ¿sí? Ese viaje comenzó más o menos igual también por aquí en Antioquía, aunque aquí también menciona un poco de Jerusalén, pero originalmente fue aquí en Antioquía. Pasan por Tarso y ya después de ahí pasan y vuelven a hacer el recorrido por Asia Menor en esta parte de Derbe, pero en el segundo viaje misionero ya se van hasta donde es territorio griego, acá, ¿sí? Pasan a Filipos. Aquí, si se dan cuenta, ustedes pueden ver en la carta de los tesalonicenses, en la carta de los Efesios, cuando dice que Pablo quería ir con los Efesios, pero el Espíritu Santo los desvió. Eso está bien interesante, ¿no? Cómo los desvió, y por eso ya no fueron aquí a Éfeso, aunque estaba cerca. Se pasaron a Troas, y ya después aquí hicieron su viaje a Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y después hasta Corintio, ¿no? ¿Sí? Entonces, aunque aquí da seguimiento en el segundo viaje misionero, ya si ustedes lo pueden ver con más detalle, el tercer viaje misionero ya es donde ya pueden ir a Éfeso. Pero bueno, aquí yo creo que unió los dos. Todos habría que revisarlo bien, hermanos. Según yo lo que leí, sí, lo que también les mencioné el libro, llega aquí hasta Corinto. Hasta Corinto llega el segundo viaje misionero. ¿Se dan cuenta ya cómo empezamos desde aquí, no? Empezamos aquí empezó el evangelio, y antes de las misiones llegó hasta acá. Y ahora hasta dónde se está yendo. ¿Ya vieron, hermanos? Y todavía no llegan a Roma, que es la carta a los romanos, donde ya se va a hacer esa carta, ¿no? De hecho, Pablo nunca fue a Roma, hermanos, ¿eh? Eso es algo que hay que entender. Pablo nunca fue a Roma. El que sí estuvo en Roma fue Pedro. Pablo solamente habló a la iglesia de Roma por cartas. Solamente tuvo contacto por cartas. Y llegó a Roma, me refiero que nunca fue a Roma como de misión. Ya llegó a Roma encarcelado, cuando ya estaba encarcelado. Eso, exactamente. Encarcelado. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre la cárcel también de Pablo. Sí, pero si dan cuenta, miren, antes ni nada más había caballos, y vean cuánto se podía recorrer y evangelizar en los primeros 10 años, hermanos, ¿no? Imagínense.
¿Sale? Vean. Y el tercer viaje misionero, hermanos, también tuvo como que ese mismo destino, pero ahora sí, ya no fueron ya pudieron pasar por Éfeso, ¿ya vieron? Por Éfeso. Estaban de aquí en Antioquía, Listra, igual, las mismas ciudades de aquí en Asia Menor. Y ya están aquí después en Éfeso. Ahora sí, ya no se fueron a Troas, sino que ahora sí pasaron a Éfeso. Y de Éfeso ya fueron a Troas, y aquí es donde empiezan a tener pues este tipo de viajes otra vez por toda Atenas, Grecia, ¿sí? ¿Se acuerdan también? En el libro de Hechos hay un pasaje que habla acerca de cómo Pablo le predica a los atenienses, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de eso, hermanos? Ese es uno de mis pasajes favoritos para hablar del Evangelio, ¿no? Sí, a mí me da mucha admiración porque pues era un pueblo muy idólatra y pues él encontró la manera de cómo introducirse para predicar el Evangelio con un altar que ellos tenían al Dios no conocido. Ajá, exacto. Y de ahí empezó su predicación. Uh-huh. Sí, es algo bien, bien padre, ¿no? Como Pablo, antes de predicar, dice que se estuvo paseando por Atenas. Ajá. Eso nos puede ayudar mucho para poder como ver esta parte de cómo evangelizar, ¿no? Y él dice que estuvo observando qué puedo usar para empezar a hablar del evangelio, y vio justamente una inscripción que decía al Dios no conocido, y con eso empieza a hablar, ¿no? Yo conozco ese Dios no conocido, yo sí lo conozco, y así como todos, como que tú sí lo conoces, ¿verdad? Y empiezan a escucharlo. Ajá. Llama su atención y lo escuchan. Y ya cuando empieza a hablar del verdadero mensaje del evangelio y empieza a hablar de Jesucristo, aquel que va a resucitar en la carne, dicen, esto no. ¿Por qué? Porque los griegos no veían la carne, el cuerpo, como una prisión, ¿sí? Lo que nosotros queremos es liberarnos del cuerpo, ¿no? De la carne. Y tú como que hablas de la resurrección de la carne, ¿no? Y muchos no lo escucharon, pero otros sí lo escucharon, ¿sí? Para que vean que no, cuando predican no todos se escuchan. Bueno, muchos se escuchan, pero no todos se quedan, ¿no? Entonces, ya aquí vemos justamente cómo pasa ya su viaje. Pasa aquí a Chipre, Tiro, y ya después regresa a Jerusalén. Pero cuando está aquí en Jerusalén, hermanos, termina su viaje misionero aquí en Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, justamente es cuando lo quieren arrestar. Uh-huh. Ustedes pueden ver ahí el pasaje de Hechos. En el capítulo 21 es donde está su arresto. Si quieren, sí está, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué lo quieren arrestar? ¿Alguien tiene idea, hermanos? ¿Por qué quieren arrestar a Pablo? Ya después de hacer sus viajes misioneros. ¿Hermana Mari? ¿Sí me escucha, hermana Mari? Sí pone su micrófono, hermana, pero no le escuchamos nuevamente. Sí, no se escucha. No sé si a lo mejor tenga que ser algo de sus audífonos, o si tiene audífonos, no sé. ¿Quién sabe? Bueno. Ay, hermana. O usted, hermana Juanita, ¿usted sí sabe por qué arrestaron a Pablo? Ya después de todos sus viajes misioneros, ¿por qué arrestaron a Pablo? ¿Sí está ahí, hermana? Hola, hola. ¿O tú, Monse? No saben. ¿O tú, Monse? Espérame tantito, Fer. Ya, la hermana Mari ya escribió. Sí, está bien, Monse, no te preocupes. Dice, lo quieren arrestar porque... Es que no deja abrir el micrófono, como que se traba, por eso. Ahorita no deja abrir el micrófono. Por eso, o sea, no podíamos contestar, como que se están trabando. Okay. No sé si sea tú o sea mi internet. No, bueno, a lo mejor sí puede ser algo ahí de cuando le apretó el touch, no sé. Porque, sí, a lo mejor el internet. Pero sí, ya la escuché, hermana.
Sí, no se preocupe. Bueno, la hermana Mari dice que lo querían arrestar porque decían que él perseguía a los cristianos. Más o menos. No tanto, porque mira, hermanos, ya va a acabar la clase, ¿eh? Ya va a acabar el tiempo. ¿Se pueden meter al segundo link? Porque él predicaba, lo acusaban unos judíos que venían de diferentes partes. Decía que él enseñaba Sí, ya. Pero pues les puse el otro link. Pues dura un poquito más de una hora, ¿no? Bueno. ¿A qué horas empezamos? Sí, un poquito más de una hora nos dejó, ¿ah? Sí. Porque ya eran 8:18. Ahorita a ver si se... Bueno, una... ¿Vale? ¿Estás grabando? Ah, sí, todavía estamos grabando. Ahí están, hermanas. Esperemos que se conectan las demás. Perfecto, hermana Elena. Muy bien, voy a seguir. Ya se conectaron. Estamos con el arresto de Pablo. Ajá. La hermana Maile ya nos estaba dando. La acusaban porque decían que estaba en contra de la ley que ellos llevaban, ¿verdad? Y del lugar en donde está. Sí. Entonces. Sí, hermana, diga. Sí, pues se decían falsos en contra de Pablo. Por ese motivo la turba quería aprenderlo e incluso apedrearlo. Sí, fíjense, los romanos como tal sí lo arrestan. Pero ¿quiénes son los que lo acusan? Los de Jerusalén, los judíos. Ajá. Y ellos querían justamente que, porque estaba en contra también de lo de la ley. Recuerden que Pablo fue muy confrontador con los judíos, ¿no? Contra los judaizantes. Es decir, con aquellos que decían, sí, está bien que somos salvos por Jesús, pero también tienen que guardar la ley. Tienen que guardar los mandamientos acerca de la comida, tienen que guardar los mandamientos acerca del sábado, los días de reposo, tienen que circuncidarse. La circuncisión. La circuncisión. Y obviamente eso lo lleva a su arresto, a Pablo. Lo que es el capítulo 21 y 22, ustedes ahí van a ver justamente el juicio. Y como Pablo era ciudadano romano, ¿qué hace? Pues apela al César y tiene que irse hasta Roma. Esa es la razón por qué lo arrestan y se va hasta Roma, porque era ciudadano romano. Porque era ciudadano romano, apela al César y se regresa y se va a Roma. Pero esta fue también una oportunidad para poder también predicar el evangelio, y porque a pesar de que estaba arrestado en Roma, ¿sí? La mayoría no la mayoría, pero una de muchas de las cartas que Pablo escribe, sí, que son como muy que llenan de paz a los creyentes, las hizo ahí en la cárcel. ¿Cuáles fueron? Aquí se las voy a poner para que las apunten y las tengan ahí presentes. La carta de los Efesios fue una de las que escribió en la cárcel Pablo. La carta de los Colosenses. ¿Se acuerdan? Ahorita estábamos hablando un poco acerca de ¿dónde son estas naciones? Acuérdense, Efesios estaba ahí en Asia Menor. Colosenses está un poquito más en la parte de Grecia, si no me equivoco, griega. Y acuérdense que los colosenses también había un problema ahí de los judaizantes, ¿no? Que querían justamente también que los colosenses son cartas que hablan acerca de que también estaban ahí problemas entre gentiles y judíos, ¿no? La carta a Filemón, la epístola a Filemón, una carta bien chiquitita, muy pequeñita, ¿sí? Pero está muy padre, la verdad. Sería bueno luego estudiarla, ¿no? Así como por capítulo. Nada más, la carta de Filemón nada más tiene como un capítulo, creo, si no mal equivoco. Si no, ahí corríjanme, hermanos, Y la carta a los filipenses.
Todas estas cartas fueron escritas por Pablo en la cárcel. Entonces, es algo muy bonito, ¿no? Y me acuerdo que unos hacían así como la reflexión ahorita que estamos en pandemia, ¿no? Como unos dirán, ay, ¿qué podemos hacer encerrados, no? No podemos salir, no podemos evangelizar, no podemos acompañar. Y Pablo, con puras cartas, hasta el momento nos sigue pastoreando a nosotros, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? En un encierro. No voluntario, ¿no? Porque al final también es medio voluntario esto que tenemos, ¿no? Pero un encierro un encierro obligatorio. ¿Qué sigue después de Hechos, hermanos? Ya para terminar un poco, después de Hechos vemos la muerte de Pablo, pero esta no se narra en la Biblia, ¿sale? Hechos termina, hermanos, Hechos termina con Pablo predicando en Roma desde la cárcel, predicando a algunos cuantos que están ahí rodeándole. Y este libro termina justamente así, mencionando que el evangelio seguía expandiéndose, porque seguramente cuando se escribió Hechos, Pablo ya había muerto. Pero es como termina así, no con la muerte de Pablo, sino como una forma de decir, los hechos todavía continúan. Los hechos siguen. Los hechos que va a ser el Espíritu Santo, todo lo que está haciendo el Espíritu Santo hoy, mañana y en el futuro, son hechos. Son hechos que narran el Evangelio también. Pablo muere, lo más probable es que en el 64. Ay, no sé, es que iba a entrar Rubí, pero creo que ya no pudo, algo pasó ahí. Bueno, decíamos, Pablo probablemente muere en el 64, después de Cristo. Lo más probable, acuérdense que por el año 60, casi al 70, es donde ya cuando empiezan a destruir Jerusalén. Previo a eso empieza a haber unas persecuciones. Empieza a haber una pequeña persecución, no a la iglesia como tal, ¿sí?, sino más bien a los que mataban empezaban a ser a los líderes, ¿sí? Entonces no tenemos en la Biblia cuándo muere Pablo o cómo muere Pablo. Eso ya es más lo que dice la tradición, los padres de la iglesia, que los padres de la iglesia son los que vivieron en el año 100 al 200 después de Cristo. Son los discípulos de los discípulos de los discípulos, como Policarpo, como Ireneo de León, ¿no? Varios de ellos, algunos griegos, algunos otros romanos, algunos abogados, también, eso es bien interesante. De hecho, muchos abogados que se convirtieron al cristianismo, que eran griegos o romanos, y hacían escritos para defender justamente a los cristianos encarcelados también, ya después, ¿no? Entonces es algo bien padre, ¿no? Y muerte de Pedro, lo más probable también es que haya sido en el 63, 64 o en el 67 más o menos, ¿sí? Como en la misma época de Pablo. Y según lo que dice la tradición, es que él muere también crucificado. Pablo muere decapitado, Pedro muere crucificado, pero al revés, ¿sí? Al revés. ¿Cómo que muere al revés? Bueno, es que según lo que dice la tradición es que él dice que no era digno de morir igual que su Señor, ¿no? Que su Maestro. Entonces, ¿qué hace? Dice que él pide que lo pongan al revés, ¿sí? No es algo satánico ni nada, hermano, ¿no? Es algo que él pide para que no muera igual que su Maestro Cristo, ¿no? No se sentía digno de morir igual que Cristo. Hermana Juanita, ¿iba a decir algo? No, eso que dijiste, que él había pedido porque no era digno de morir como Jesús. Entonces por eso él pidió que lo voltearan, que lo pusieran al revés. Sí, exacto, hermana. Sí. Qué bueno que ya lo conocen, que conocen estos datos, porque son importantes también una vez cuando uno también lee lee las cartas, o también aquellos que también puedan leer tal vez algunos evangelios, pueden también algunos relacionar un poco esta persecución, como lo que veíamos en Pedro. ¿Se acuerdan, hermanos, no? Lo que narra Pedro. También él ya anticipaba una persecución, como ya veíamos, y estos datos nos ayudan a entender un poco mejor las cartas,
¿sale? Algunas seguramente fueron ya escritas posteriormente, ¿no? Bueno, hay discusión, hay gente que dice como por ejemplo que Timoteo, las cartas pastorales ya no fueron escritas por Pablo, sino por discípulos de Pablo, ¿no? O discípulos de Timoteo, ¿sí? Pero al final sí siguen narrando verdades teológicas, ¿no? Verdades espirituales. Ahora, justamente después de que ellos mueren, vienen dos problemas fuertes para la iglesia, hermanos, que van a marcar fuertemente el siglo I y el siglo II después de Cristo, y también el siglo III, que es el gnosticismo, ¿sí? Esto ya es como después de Hechos, hermanos, después de Hechos. ¿Alguien sabe qué es el gnosticismo, hermanos? El gnosticismo. ¿No? No, hermano. Por ejemplo, usted, hermana Monse, tú, Monse, no, algo que se te venga a la mente, ¿no? Gnosticismo. Ay, yo lo busqué, dice que es una doctrina religiosa esotérica y etérica que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que les conduciría a la salvación. ¿Y qué entendiste de eso? Yo mejor lo busqué. Yo lo busqué. Ajá. Pues precisamente es lo que, o sea, si dice que es esotérico, lo que hace ahora las cartas y todo eso, ¿va por ahí? Que bueno, las cartas. Bueno, es que en la antigüedad lo que se refería a lo esotérico no significaba necesariamente hechicería o magia, ¿no? Esotérico es como de exo, que es de afuera, ajá. Y ellos justamente hacían esa división, ¿no? Entre lo espiritual y lo terrenal. Ajá. Los gnósticos son una doctrina, sí, tienen doctrinas que vienen más de los griegos, que hacían estas divisiones entre bien, mal, ¿no? No creían en la resurrección. Uh-huh. Ellos no creían para nada en la resurrección. Y también no concebían la idea de que Jesucristo pudo haber sido encarnado, que era Dios encarnado, ¿no? Ajá. Ajá. Dice la hermana Mari, era así como algo espiritual. Más o menos, hermana. Es que es más una filosofía, ¿sí? De pensamiento y que justamente hacía esas divisiones, ¿no? La carne es mala, el cuerpo es malo, lo espiritual, el alma es lo bueno, ¿sí? Entonces, si Dios se hace carne, eso no es posible, porque Dios es bueno. Y que se haga carne, eso es malo. Entonces empezaron ahí a surgir un buen de doctrinas, hermanos, ¿no? Empezaron a decir, es que Cristo no se encarnó, sino que aparentemente se encarnó. Ahí ya cambia la cosa, ¿no? O, por ejemplo, Cristo no resucitó, ajá, sino más bien su cuerpo, que era aparentemente humano, ¿qué pasa después? ¿Sí? Ese cuerpo es el que se diviniza, ¿no? Simón, ¿se ibas a decir algo? Sí, que estaba, bueno, puedo dar otra definición que encontré aquí. Sí, tú me dices si está por ahí. Dice, gnosticismo, ideología que supone la salvación solo espiritual, donde el cuerpo y por ende la moral no tienen valor, por medio de un conocimiento que solo lo saben algunos, sin importar la fe ni las obras, que viene del griego gnosis, que es conocimiento, y la ideología principal es, si no lo entiendo, no lo creo. Aún quiero conocerlo todo. Claro. Y según el gnosticismo y Dios dice que tienen como concepto que Dios no es una persona, que es una energía impersonal, panteísmo. Y por ejemplo que Cristo es cósmico, es la energía crística. Bueno, tiene varias así, como relaciones, pero sí va por ahí. Sí, muy bien, muy bien. Esa definición es más clara. Y sí, Monse, está muy bien. De hecho, sí, gnosticismo viene de gnosis, que es conocimiento. Acuérdense que los griegos le daban mucha importancia que para conocer a Dios uno tiene que conocer mucho más, ¿no? El conocimiento nos ilumina y nos lleva a Dios, ¿sí?
Entonces, como bien decías, hay un problema que tenían ellos, es que cuando decían, lo importante es la salvación del alma, como bien decías, lo importante es la salvación del alma, entonces el cuerpo no importa. ¿Por qué creen que, como sí dice la hermana, sí hay como hay indicios de gnosticismo en Corintios? O porque muchos decían, bueno, pues peco con el cuerpo, ¿no? Me entrego a las pasiones, me entrego al adulterio, me entrego al final el alma es el que se salva, ¿sí? Al final el alma es el que se salva y no importa si peco con mi carne, ¿no? Si tengo relaciones sexuales, adultero y cosas así, ¿no? Está bien raro, ¿no? Pero había cristianos que pensaban de esa manera. Había cristianos que pensaban de esa manera. O también podemos tener como pequeñas comunidades o religiones hoy en día que tienen como un poco de ideas inclinadas al gnosticismo, como los testigos, ¿no? Ellos no piensan que Dios se encarnó o que Jesús es el Hijo de Dios. Ajá. Eso al final también viene un poco del gnosticismo, ¿no? No se puede concebir que Dios haya... ¿Mande, hermana? Que son 3 personas diferentes. Pues, los testigos. Pues no que son tres. Bueno, sí. Ven a Jesús, pero que no era alguien divino, ¿no? O sea, pero ni siquiera Dios. Sí, ni siquiera es Dios. Pero sí creían y tampoco el Espíritu Santo lo ven como una persona también. Los testigos no ven al Espíritu Santo como una persona de la Trinidad, sino lo ven más como una energía, ¿no? Una fuerza de Dios. No es Dios para ellos. Y dice la hermana, sí, para ellos el sexo no era pecado. Sí, ellos no pensaban eso. Y también el otro problema era el antinomianismo. Para seguir avanzando, hermanos, porque ya nos pasamos un poquito. El antinomianismo es nomos, viene de ley. Entonces es personas que negaban la ley. Como decía Pablo, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces había personas que decían, bueno, pues si no estamos bajo la ley, pues a pecar, ¿no? O si no estamos bajo la ley, al final ya no hay que guardar nada de la ley, ¿no? Ya no hay que hacer algo moralmente bien. Y no, ¿sí? Como nosotros como cristianos reformados sí creemos que la ley la podemos seguir cumpliendo, pero no en un aspecto ni ritual, ni tampoco en un aspecto ritual. Y luego otro, ¿cómo se llamaba? Tradición. ¿Mande, hermana? De tradición. De tradición, sí, cultural también, ¿no? Como los judíos, sino en su aspecto moral, ¿sí? Toda la parte moral la seguimos haciendo, pero la maldición, como dice Pablo en Romanos, la maldición de la ley, esa ya no va a caer en nosotros. Entonces nosotros obedecemos o hacemos lo moralmente bueno en la ley. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos, hermanos? ¿Obedecemos por qué? ¿Para ganarnos algo? ¿O por qué obedecemos? ¿Por qué cree que obedecemos, hermana Elena? Por amor. Por amor. ¿Usted, hermana Elena, qué piensa? Pues sí, por amor, creo. Sí, hermana. Sí, no, por amor en ese sentido, porque Cristo nos amó, ¿no? No es que, dice Dios, dice Juan, no es que ustedes me hayan amado primero, ¿no? Sino que yo los amé primero. Es decir, nosotros no pudimos buscar a Dios y nosotros le obedecemos ya no para ganar la salvación, sino le obedecemos, ¿sí? Porque Él nos amó primero y nos salvó primero. Y ya, hermanos, para acabar, pues ya el libro o el Nuevo Testamento termina con Apocalipsis. Hermana Elena, ¿usted qué piensa cuando llega a su mente el nombre Apocalipsis? El fin. ¿El fin? Ajá. Ok, el fin. Usted, hermana Mari, para que también ahí vaya escribiendo. O usted, hermana Rubí, también para que ahí vaya escribiendo. ¿Qué piensan? Ahí comenten. Hermana Juanita, ¿usted qué piensa? Pues, Ajá.
Destrucción. Destrucción. Ajá. Uh-huh. Ok. ¿Tú, Monse? Pues es que tengo así como dos conceptos, ¿no? Pero, por ejemplo, el que todo el mundo tiene, ¿no? Como dicen, destrucción o el fin del mundo, pero el concepto bíblico que tengo es la venida y sí, o sea, la venida del Señor y un cambio, una transición Okay. a la nueva vida. Ok, muy bien, aquí tenemos varios conceptos de Apocalipsis. Nada más voy a dar 3 puntos para que podamos entender o podamos verlo en este panorama general del Nuevo Testamento. Apocalipsis pues viene de una palabra griega que también es así, apocalipsis o apocalipseo también. Ajá, ¿qué significa revelación, hermanos? Ajá, o es quitar el velo, ¿no? Quitar una cortina, ¿sí? Revelar. Y de hecho así empieza Apocalipsis, ¿no? Esta es la revelación o el Apocalipsis de Jesucristo, ¿no? Si quieren ahí ver en su Biblia, así empieza. Entonces, Apocalipsis significa revelación. Ahora, Apocalipsis, hermanos, quítense la idea de que es destrucción, muerte, ¿sí? Que es ¿cómo decirlo? Perdón, Monse, pero sí tiene que ver con una transición, pero también Apocalipsis tiene que leerse, hermanos, bajo una perspectiva de esperanza, ¿sí? Esperanza. De victoria. Y de victoria, exactamente, de victoria. Sí. Sí, aquí me estaba diciendo Solito, también de victoria. ¿Por qué? Porque Apocalipsis se escribe en un momento donde los cristianos están teniendo mucha persecución. Mucha persecución, ¿sí? Estamos hablando a finales del siglo I. Dice la hermana María, es uno de los libros más bonitos de la Biblia. Sí, si lo vemos bajo esta perspectiva es muy bonito, ¿no? Pero también es uno bien de los libros más raros, ¿no? Es uno de los libros más extraños. ¿Por qué? Porque está también lleno de muchos símbolos, hermanos. Muchos símbolos, ¿sí? Porque muchas personas quieren hablar de estos símbolos que ustedes ahí ven, la bestia de varias cabezas con cuernos, ¿no? Con cara de león y pies de oso, ajá, los jinetes del Apocalipsis, rollo, ¿no? Ajá, los rollos, la marca de la bestia, ¿no? El 666 y todo eso tiene un simbolismo, hermano, muy de los hebreos, muy de los hebreos, y hay que verlo así justamente, ¿sí? El Apocalipsis o los libros la apocalíptica como género literario está siempre lleno de muchos símbolos, hermanos. Entonces, cuando hablamos de Apocalipsis, hermanos, es un libro de esperanza, un libro de victoria. Ajá. Ahora, hermanos, por último, una pregunta ya para terminar. Los últimos tiempos comienzan cuando ya los últimos tiempos inician en Apocalipsis, o cuando llegue el día de que Jesús regrese por segunda vez. ¿Esos son los últimos tiempos? ¿O cuándo son los últimos tiempos o los últimos días? Pues cuando viene el Señor, ¿no? Es cuando viene el Señor. Sí, bueno, ese sería el último día, hermana, cuando venga Jesús. Pero desde ahorita ya estamos en los últimos tiempos, hermanos. ¿Sí? Desde ahorita. Hay un teólogo que hace poquito Azul y yo estábamos platicando, que se llama Oscar Cullmann. Y él definió que esta parte de los últimos tiempos la definió en una frase, ¿no? El ya, pero el todavía no. ¿Sí? Esa es la visión reformada de los últimos días. Y también que se tiene que ver con Apocalipsis. Ya tenemos la victoria, hermanos. Ya, Cristo ya venció. Él dijo eso, ¿no?
en el mundo tendréis aflicción, pero descuiden que yo ya he vencido al mundo. Ya hay una victoria, hermanos. Cristo ya nos dio la victoria. Pero todavía no llega el final cuando todos estemos en la victoria completa. ¿Sí? Cristo ya nos da paz hoy, ¿verdad? La paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ya hay paz, ¿sí? Pero todavía no tenemos una paz completa, ¿sí? Hasta que venga Cristo y tendremos la paz completa, ¿sí? Ahora, ya tenemos la victoria sobre el pecado, o sea, ya el pecado ya no está en nosotros, o el pecado ya fue, ¿cómo se podría decir? Castigado, ya los efectos del pecado fueron acabados. Ya, ¿no? ¿Sí? Pero hasta que venga Cristo, los efectos del pecado ya se acabarán. Por eso todavía hay sufrimiento, hermanos. Por los efectos del pecado. O sea, ya el pecado fue quitado. Pero cuando venga la resurrección de nosotros, la resurrección de los muertos, es cuando se quitará. Entonces en eso se define nuestra visión acerca de los últimos tiempos. Ya son los últimos tiempos, hermanos, ¿sí? Y Apocalipsis se tiene que leer bajo esta perspectiva de que ya estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Pero todavía no llegamos al día final. Entonces, luego si quieren tendremos un estudio de Apocalipsis, ¿no? Que es muy interesante y es creo que necesario, más en tiempos pandémicos, porque muchos están diciendo, la marca de la bestia es la vacuna, ¿no? O ahorita están diciendo que, ya no te van a dejar pasar porque ya tienes la marca de la bestia y si no estás vacunado ya no te van a dejar comprar, ni hacer esto, ni aquello y acá, ¿no? O como esta parte de la pandemia, pues también significa que Cristo ya viene para el siguiente año, ¿no? Entonces, es importante tener una perspectiva de la victoria y esperanza futura para no caer en esto, ¿sale? Entonces, hermanos, así es como acaba pues la historia del Nuevo Testamento con la victoria de Cristo. Con la victoria de Cristo, ¿sí? Y donde ustedes y yo ya tenemos la victoria, pero todavía falta cuando Cristo regrese por segunda vez y le esperamos todos con gozo. Dice la hermana Mari, veremos que ya es el fin, pero aún no es el fin. Todavía no llega Cristo. Exactamente, hermana Mari, ya entendió nuestra perspectiva reformada de los últimos tiempos. Ya, pero todavía no. ¿Sí? Y bueno, hermanos, esto termina aquí. Ay. ¿Sí? Entonces ya vimos el Nuevo Testamento. Nos tardamos sí un poco, le digo que sí era bastante. Y como empezamos un poco tarde, pues también ya nos alargamos. Pero, pues no sé si alguien de ustedes tenga dudas, hermanos, con respecto a esta historia del Nuevo Testamento. Algo que ustedes se les vino a la mente ahorita de lo que platicamos antes de que finalicemos, hermanos. ¿No, nadie? ¿Tú, Azulita? ¿No? Sí, Monse, sí. No, que todo bien, Fer. Bueno, Azul quería hacer una aclaración. Bueno, a los que no estuvieron al inicio, ella es mi novia, es Azul, y pues está aquí acompañándonos. Estoy aquí porque está de vacaciones y queríamos aprovechar, ¿no? Para vernos, pero sí, ella iba a decir algo de esto. No, pues mucho gusto, hermanas. Solo quería comentar que pues es muy esperanzador, ¿no? Cómo termina el Nuevo Testamento justo con Apocalipsis, que si vemos esta perspectiva cristiana, pues es justo la victoria, ¿no? Y esa esperanza de que Cristo viene y que pues todo será redimido, incluso la creación, ¿no? Como dice que en la Biblia, que gime por su Salvador. Y pues que tenemos esa esperanza cierta, ¿no? A pesar de
de todas las circunstancias que puedan decirnos lo contrario, en realidad nuestra fe está firme y pues es en Cristo, ¿no? Y en su segunda venida. Sí, muchas gracias, saludos también. No, gracias, Azulita. Sí, sí, es algo muy bonito ver eso, ¿no? La esperanza que nos aguarda, que como bien nos comenta Azul, pues días como estos nos hacen querer perder la esperanza, ¿no? O hacen que pensemos que ya no vale la pena esperar. De hecho, hay gente que ya cree que ya Jesús se retrasó bastante y ya no va a volver, ¿no? Que ya era algo simbólico. Pero no, hermanos, no, el creyente sí tiene la esperanza por fe que va a venir Cristo. Y si no viene Él aquí a irrumpir en la historia nuevamente, pues lo veremos también una vez que Él nos llame, ¿no? Si Él no nos llama, pues Él viene, ¿no? Y si Él no viene, todavía en nosotros en vida, Él nos llamará y al menos no tenemos miedo de nada con respecto a la muerte, ¿sí? De hecho, eso decía Pablo, ¿no? Ya quisiera que esto, el tabernáculo, este cuerpo, pudiera abandonar justamente este tabernáculo para estar en ese edificio celestial, ¿no? Es decir, la muerte solamente es esa transición, ¿sí? O el paso para poder estar con nuestro Señor. Entonces, no tengan miedo al apocalipsis, no tengan miedo a la muerte, porque Cristo ya la venció en la cruz del Calvario y pues al menos nosotros estamos confiados en esa promesa, a comparación del mundo, que ellos sí se alocan, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? Nosotros no, tenemos paz para con Dios, ¿no? Y bueno, hermanos, pues vamos a terminar esto. Quiero invitar a nuestra hermana Monse, si nos puede ayudarnos terminando con una oración, por favor. Sí, claro. Gracias, Monse. Vamos a orar, hermana. Bendito Padre y Dios eterno, gracias te damos, mi Señor, primeramente por este día, Padre. Gracias porque tú, a lo largo de él, cuidas a cada uno de nosotros, Padre bendito, provees a nuestros hogares y asimismo nos permites estar en esta tarde noche aquí, Padre, meditando en tu palabra, mi Dios. Gracias por la vida de Fer y por la vida de su novia Azul, Padre, que les permites estar aquí compartiendo de tu palabra, Señor. Permite que esto no solo seamos oidores de ella, sino hacedores. Y así mismo, Padre bendito, que la llevemos día a día en nuestras vidas, Padre, y que todo el mundo pueda ver la obra que tú haces en nuestras vidas, Señor. Que podamos ser la luz y la sal de este mundo, mi Dios eterno, en estos tiempos, porque sabemos que tú, Padre, tú, mi Señor Jesús, estás por venir, Padre, y tenemos que estar preparados. Asimismo, te pido que cuides de mis hermanos, Padre, que sigas siendo con ellos, que les sigas proveyendo y que permitas que el día de mañana podamos reunirnos en la femenil y seguir meditando en tu palabra. Gracias estamos por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues estamos despedidos. Que el Señor les bendiga. Y pues primeramente Dios, nos vemos mañana para con las hermanas, ¿vale? Entonces, cuídense mucho, hermanas. Un abrazo fuerte y seguimos orando por ustedes. Dios les bendiga. Bye. Bye. Que descansen. Igualmente. Hasta luego. Que no sea la primera vez, Azul. Sí, te queremos gracias. más arriba. Primero Dios, hermana. Prepárate para que nos ayude en la femenil. Sí. Sí, le voy a decir. Sí. Ya le dijo usted. Ya la comprometió. Sí, hermana. Cuídese, hermana. Dios le bendiga. Bye. Ahí está, mi amor. A ver si nos tardamos un poquito. Normalmente acaba. ¿Acaban antes? ¿Quién está vendiendo mi guitarra? Ah. No estoy. No es mía. El Stevie, estás bien mensa. No. Mía está. ¿Cómo se llama? La mía está en Emanuel. Listo, mi amor. Ay, si nos tardamos, ¿no? Ay.